Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro acostumbrado, ya acercándonos al fin de semana. Escogí el viernes especialmente porque sé que todos tenemos un poquitico más de tiempo, estamos más tranquilos, sobre todo nosotras, y sé que eso les va a permitir no perderse ni un minutito de una conversación que va a estar muy interesante y además va a ser de mucha utilidad para nosotras las mujeres, porque vamos a hablar de una condición común en nosotras que nos afecta únicamente a nosotras, que es motivo de consulta ginecológica frecuente por los síntomas cuando los da. Y mi invitado es un experto en la materia. El día de hoy vamos a hablar de miomas, que son, cuándo se debe hablar de una histerectomía, por supuesto, de tratamiento, todos los detalles que son necesarios conocer para evitar tratamientos inadecuados y tratamientos que pueden inclusive poner en riesgo nuestra feminidad y nuestro deseo de procrear hijos. El doctor Jesús Alberto Castellano Moros nos acompañará la noche de hoy. Él es ginecólogo, especialista en fertilidad y reproducción asistida, en uroginecología, en cirugía pélvica avanzada de mínimo acceso y cirugía reconstructiva de piso pélvico. Vemos que se están uniendo personas, les agradezco por su tiempo. También veo gente conocida. Está Maffer, una maracucha muy linda, por cierto. También está la doctora María Teresa Urbina. Todo mi cariño. Ya veo a mi invitado que también se unió y ya le vamos a dar acceso. Y repito, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Hola María Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Dicen que no se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Tú me escuchas, ¿verdad? Y ahora sí te escucho, sí, ahora Ah, sí. Al principio, o sea, te escuché al principio, pero hubo un momento que se dejó de escuchar. Pero ya bueno, está bien. porque alguien, un seguidor, comenzó a llamar por teléfono, no entiendo. O sea, ¿sabes esas cosas locas Ah, que mm, sí, 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 claro, claro, claro. pudo haber ¿Cómo sido? estás? Yo muy bien, contenta de tenerte hoy, ya a punto de comenzar el fin de semana, que decidí que fuera hoy precisamente porque la gente está un poquitito más tranquila y puede tomarse el tiempo de escuchar con serenidad todo lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, yo primero creo que lo conveniente es definir el mioma y además también me gustaría saber por qué es tan común, por qué hay tantas mujeres que presentan esta condición. Bueno, el mío para comenzar, el concepto es simple que una célula del músculo, el útero, está hecho de músculos, células musculares lisas. Estas células, por condición genética, se pueden comenzar a desordenar y comienza a formarse un desorden localizado que generalmente se convierte en redondeado porque la fibra muscular del útero son lisas, alargadas, ellas se desordenan y comienza a formarse en forma centrípeta, se comienzan a redondear y forman una lesión visible redondeada en la gran mayoría. Las teorías son muchas, la más principal es origen genético, ya mira, es una estadística altísima, se dice que de cada 10 histerectomías que se hace, 7 tienen fibromatosis o algún tipo de leiomiomatosis, o sea que es muy alta. Lo que vamos a hablar hoy son las que causan síntomas y cuáles de verdad se pueden sacar o se pueden salvar, o sea, se pueden hacer miomectomías y cuándo no, ya tú puedes decir, vale la pena hacer la histerectomía o no. Esos criterios que ahora cada vez están más finos, cada vez están más específicos y con menos, o sea, con más chance de ser el conservador del útero. Ok, a ver, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, hay miomas que no generan síntomas Hay miomas que no generan síntomas. Puedes tenerlos sin generar algún problema. y mientras que no den síntomas, entonces no deberían tocarse, no debería hacerse nada con ellos. Hay unas características específicas. Depende de la ubicación. Los miomas que son externos, que son subserosos, y algunos intramurales que no dañan la cavidad Ya interna. va, Jesús, vamos a hablar en unos términos que nosotros, los que no Sí, somos médicos, entendamos. Cuando tú dices de extramurales específicamente, ¿qué es? ya, ya, Y tengo que ya me lo voy a expliques tratar de. Y te Sí, digo sí, que me sí. expliques en detalle porque esta es la ocasión perfecta, porque tenemos el tiempo para que nos expliques y nos quede Sí. claro
y además, porque esto va a servir que aquellas pacientes que no tienen la dicha de contar contigo como médico, que van a tener la tranquilidad de que tú vas a realmente a prescribir el tratamiento idóneo, que eso no signifique una mutilación y una pérdida de la fertilidad, que ese es el gran problema del que vamos a hablar después. O sea, sepan, cuando vayan al médico, abajo, este médico como que no me está recomendando lo que realmente mi caso amerita. Entonces vamos otra vez. Ok. Los criterios más específicos para saber cuando no tienes síntomas y tienes miomas, te hace un diagnóstico, mira, tienes miomas, lo más importante son la localización. O sea, tú le preguntas a tu médico y le dices, ¿dónde está ubicado? En el útero, porque sabemos que los miomas están en el útero. Hay la capa más externa del útero y la capa más interna, que es el endometrio, que es lo que menstrua la mujer cuando no está embarazada todos los meses. Okay. En esa cantidad de capas se puede ubicar el mioma. Ahí se puede ubicar la capa más externa, que es el mioma subseroso, y ese mioma casi siempre no causa ningún síntoma, a menos que sea voluminoso y comience a dar compresión a una estructura, un órgano vecino o algo así. Luego está el mioma que está medio a medio en la capa más central de la musculatura del útero. Y ese se llama intramural porque está dentro del muro. Ese mioma, dependiendo del tamaño y esa localización, algunos pueden estar sin causar ningún síntoma y otros pueden comenzar a desviar o a comprimir la cavidad del útero. Que en caso de la paciente que quiera un nené o un niño, si ella intenta y no hay fertilidad espontánea natural y no hay otra causa, por supuesto, esa pudiera ser una, y ese comienza a haber criterios para sacar el mioma sin haber otro síntoma, si tienen un síntoma de verdad importante, un sangrado o algo así. Y está la tercera localización, que es el mioma que está dentro de la cavidad del útero, que por criterios estándar mundiales sí debería ser sacado así no tenga síntomas. O sea, se debe de ser evaluado por vía endoscópica, por histeroscopia, y luego el criterio quirúrgico, sacarlo, o sea, hacer la resección, que es por vía histeroscopia especial, que se llama resectoscopia, y donde tú puedas extraer el mioma. Y sí ya hay más criterios que si tú encuentras por diagnóstico una imagen dentro del endometrio, dentro de la cavidad del útero, sí debería ser explorada para hacer diagnóstico visual por vía endoscópica y luego retomarlo, resecarlo para extraerlo. ¿Ok? Ok. A ver, las personas que en este momento están conectadas y están formulando preguntas, las vamos a responder todas. Así que tengan un poquitito de paciencia. Voy a ir con unas cosas muy puntuales para abrir la conversación e incluso para dar lugar a que ustedes tengan un poquitico más de preguntas y las vamos a comenzar a responder con mucha calma porque mi invitado de hoy es muy amoroso y complaciente. Entonces él seguro nos va a responder con gusto. A ver, doctor. Ya hablamos de cuando no da síntomas, que yo me imagino que allí está perfecto, yo me imagino que el ginecobstetra o ginecólogo tratante evaluará de alguna forma a esa paciente y el mioma será un hallazgo fortuito, ¿correcto? Es decir, bueno, la estoy tomando y entonces se dio cuenta que la paciente tenía mioma y entonces con el conocimiento médico que debe tener, bueno, no da síntomas, entonces obviamente y no tiene ubicación, que indique peligro, entonces nos quedamos quietos con este mioma. Correcto. Vamos a ver pacientes que sí tienen síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas? Voy a incluir como síntoma, a pesar que no sientes nada, voy a incluir la infertilidad, porque es un tema muy bien trabajado así. Voy a comenzar con infertilidad, que me parece muy impactante y apasionante además. No solamente porque es mi área, sino porque vemos muchísimo en países latinoamericanos que hay ese criterio de preservar el útero. Por ejemplo, te voy a dar el extremo joven, que no quiere un niño, o sea, una joven adolescente o al revés, una joven que está estudiando y no tiene ni planes de un niño y tiene un mioma. Entonces, fíjate, el síntoma, no tiene síntomas, es un hallazgo fortuito y aparece un mioma en su útero. Fíjate que cuando esos síntomas aparecen, además de la fertilidad, voy a nombrar los otros de una vez, que es sangrado. Los sangrados son muy frecuentes, sobre todo cuando están dentro de la cavidad, que es el que se llama submucoso, que es el que está dentro del endometrio. Luego aparecen otros síntomas, pudiera ser peso, cuando ya comienzan a ser voluminosos, o sea, un peso que no es normal, o incluso comenzar a comprimir otros órganos, afectar la vejiga, porque si el mioma está presionando la vejiga o el recto. La gran mayoría, esos son ya casos que el volumen del mioma está causando un problema. Pero los síntomas más frecuentes casi siempre es el sangrado uterino anormal. O sea, un paciente que tiene un sangrado que no es con la regla, que puede ser con aumento de la menstruación, puede ser fuera de la menstruación, del ciclo menstrual,
y comienzas tú a analizar de por qué es la causa. Pero incluyendo el tema de fertilidad, porque fíjate, acabamos de decir ahorita, si la paciente no tiene síntomas, ella se puede seguir controlando, evaluando. Pero eso sí es importante, si no tiene síntomas, pero tú tienes infertilidad, o sea, tienes diagnóstico de infertilidad, tú compruebas con tu especialista de fertilidad que no hay un factor masculino, que no hay un factor tuvárico y ningún otro factor importante, cuidado, y ese es el momento de que el mioma sí, así te sin síntomas, tienes infertilidad, es el momento de sacar el mioma, ¿sí? Que después vamos a hablar, pero además tiene que hacer una técnica muy especializada para que la reconstrucción del útero y la preservación del útero sea importante y adecuada para que soporte un bebé luego y sí des ese porcentaje de fertilidad que sí necesita el paciente. Ok. Ahora, yo tengo un caso muy particular y fíjate que hemos conversado en otras oportunidades y no lo había tenido presente. A mi mejor amiga le hallaron un mioma de un tamaño importante. Y yo recuerdo que la solución que daba el especialista en ese momento era dejarla sin útero. Y le dijo, mira, inclusive, te aconsejaría que tuvieras el hijo ya y después te quitamos eso, o también le decía que si tenía el hijo o llegaba con el tamaño de ese mioma a quedar en estado que corría riesgo su vida. ¿Qué me puedes decir de este tipo no sé, ¿cómo se le puede decir esto? De diagnóstico médico. Bueno, es que no es un diagnóstico, ya está dando un pronóstico. Y no, bueno, tendría que verlo, porque no puedo señalar algo así, pero no creo que exista una condición, ni siquiera por volumen, para decir que el útero, o sea, actualmente, ¿verdad? Que el útero tiene que ser removido. Escasamente hace 4 años atrás, tampoco es que fue hace siglos atrás. Sí, exacto. Pero fíjate que si te hablamos de épocas, te estoy hablando de que hace 15 o 20 años estamos haciendo lo que se está haciendo actualmente. Tampoco es tan moderno, por así decirlo. Sí es actualizado, pero ya tiene mucho tiempo haciéndose con preservación de útero. Las técnicas están, o sea, en países modernos, con centros de trabajo importantes de cirugía pro fertilidad, se está haciendo esto así. Pero me parece un poco radical porque proponer una esterectomía, si no, no tenía síntomas. Si no tiene síntomas, no sé por qué tan brusco pasar el extremo. Segundo, hay procedimientos especializados, no voy a decir que sin importar el volumen, pero que si está preparado y hay técnicas adecuadas para preservar el útero con un mioma complicado, de ubicación o localización difícil, o de gran volumen, sí hay técnicas adecuadas para hacerlo, e incluso, que es algo bien interesante, sin abrir. Ya ni siquiera el gran volumen significa que te voy a abrir una herida grandísima porque no va a salir. O sea, no, entonces es preferible sacar el útero entero porque técnicamente que si va a sangrar o lo que sea, ya hay muchísimas técnicas que nos dan seguridad e incluso la capacidad de hacerlo por vía cerrada o por vía de mínimo acceso, que es algo más interesante todavía porque hablando de fertilidad, tú puedes hacer una miomectomía abierta, pero las causas de adherencia por la cirugía abierta son muy impactantes para la fertilidad también. Entonces tú estás haciendo una cosa buena o tratando de hacer una cosa buena haciendo la miomectomía, pero si la haces abierta, puedes causar un problema de fertilidad si esa paciente quiere además niños, ¿no? Claro, claro. O lo otro, entonces, mira, en este caso, disculpa que algo que me faltó. Incluso la paciente, porque tenemos que pensar en eso, la paciente que no desea niño en ese momento, tú tienes que respetar el deseo que tenga o que la posibilidad de la duda, así tenga un niño, 2 hijos o ninguno, que pero en un futuro, su futuro no es tener un bebé o su plan no es un bebé, cuidado y siempre tienes que tener la premisa de preservar la matriz. Y luego hablamos, incluso después de preservada la maternidad o ya con el deseo cumplido de ser mamá, la sexualidad también es importante en muchas otras funciones, son importantes en por qué preservar el útero o no. se paralizó un poquitico. A ver, ¿cómo se hace la intervención hoy en día? La mayoría debe ser entonces, en función de lo que te entiendo, laparoscópica la intervención, doctor Jesús. Sí, los mandatos o los estándares son impactantes con eso porque deben ser de mínimo acceso. Puedo decir casi un 100%, o sea, no sé que tendría que ser un volumen demasiado grandísimo o muy volumen, pero aún así hay técnicas para no hacer la herida, incluso si te toca abrir un poco, no hacerla tan grande, o sea, tú combinas técnicas, pero para darte una idea, un 90%, 95% de los casos de miomas de hoy en día, que ya no son tan voluminosos como antes, se pueden hacer por vía endoscópica
inferior o más la laparoscópica en tal caso de los miomas que están submucosos se hace por vía transvaginal y transcervical por resectoscopia. Y los miomas que están por fuera, de localización externa, como los subserosos y los intramurales, como explicamos, se deben hacer por laparoscopia. Ok. O robótica, en algunos países donde se le gusta el robot, pero bueno, el que hace la laparoscopia no le hace falta el robot y viceversa, o sea, se pueden combinar, pero debe ser por vía cerrada. Eso te iba a decir, o sea, estamos hablando de dos tipos de operaciones por vía cerradas. Una, para ver si yo entendí, por orificio natural, ¿ok? Es correcto, muy bien. Porque hay que hablar, Gracias por tenerte. Tú me sacas hasta inclusive las palabras que no digo yo, tú las completas. Perfecto. Orificio natural, esa es la técnica. explícale a la gente que es orificio natural y que luego por la paroscopia, que es cerrado, que es de mínima invasión. Y que Sí, ninguna de las dos son abiertas. correcto. La técnica de orificio natural, que es perfecto lo que tú dices, es que ya el cuerpo humano tiene algunas puertas naturales, unos accesos naturales, por en el caso de la mujer la vagina, y el mismo cuello uterino, que es donde menstrua o donde la mujer nace, el niño se dilata para nacer, ese cuello uterino tiene un orificio mínimo y ya hay instrumentos especializados de calibre muy delgado que entran a visualizar y luego si hay un mioma o un pólipo o alguna lesión puede ser intervenida por esa zona sin absolutamente ni una herida. Esa paciente normal, o sea, el 100% de esos casos son pacientes que se van para su casa el mismo día ambulatorio sin absoluto dolor. Y luego tenemos la paciente que se hace por vía superior o abdomen, que utilizamos, o sea, no es un orificio natural, pero el ombligo, recuerda que en un momento fue un orificio natural, y el ombligo se usa como el acceso importante, que ya es una cicatriz, se utiliza, se abre el ombligo para utilizar y entrar por la paroscopia, y el resto de los instrumentos son instrumentos de 5, incluso de 3 milímetros, que es lo que hemos utilizado en algunas veces combinados, y mira, la herida son 5 milímetros, es bien pequeña. Entonces yo estimo que en función de ese tipo de intervención también la recuperación después del proceso es casi inmediata. Como les digo yo a los pacientes, fíjate, te sacamos a lo mejor, yo les peso a los pacientes la cantidad de los miomas, incluso los videos se los muestro todo, y ponle, viste que saqué medio kilo de mioma, para darte un ejemplo, y tú te recuperaste como si hubiese sido, no sé, un miomita de 80 gramos, por decirte algo, ¿ves? ¿Por qué? Porque en la herida, y eso está muy demostrado, es lo que realmente te causa el postoperatorio más de cuidado. O sea, no, y el postoperatorio un poco más doloroso y el postoperatorio un poco más tardío para recuperarte y todo. Una vez tú me comentaste en una conversación también en vivo que los pacientes deberían pedirle, o sea, este tipo de pacientes deberían pedirle al médico tratante, al médico que además está haciendo la intervención, grabar la operación, ¿cierto? ¿Esto como por qué? Mira, eso es un temazo, Dios mío. Yo no sé, incluso eso lo he hablado con muchos abogados amigos en Venezuela. Tú sabes que, a ver, es una filosofía personal. En otros países eso es un tema porque tú estás grabando un acto médico que luego se convierte en un acto confidencial con términos legales inclusive porque es el cuerpo humano de alguien que tú estás grabando. Claro, yo lo que he utilizado, y lo digo a Voz Populi, es que lo grabo para mostrar a los mismos pacientes, o sea, no para otra persona, a menos que yo me autorice, que normalmente cuando voy a publicar, yo utilizo un documento para que yo me autorice a publicar. Pero ¿por qué lo hago? Porque es que yo pienso que debe el paciente, yo creo que se merece saber lo que lograron hacer, o sea, lo que se hizo. Tú sabes, por muchos años tuvimos el tema de que nos abrían o nos hacían cirugías y tú no sabías, te decían, está bien, todo está bien, pero tú tienes una confianza absoluta en lo que te hacían. Y yo no estoy diciendo ahorita que no confíes en tu médico, sino porque no saber qué te hicieron. O sea, es algo, pero claro, es yo por lo menos grabo todas mis cirugías y luego hago una grabación de toda mi cirugía y luego muestro a la paciente y su pareja, si lo desea, muestro lo que se hizo, cómo quedó, cómo se sutura, todo, porque creo que es importante. Es importante, sobre todo a mí me ha tocado porque además, mi anécdota personal, a mí me tocó demostrar cosas que decían que no se hacían. Y por eso una de las razones más importantes de que yo comencé a mostrar, mira, si se puede hacer, te lo muestro. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las indicaciones para una histerectomía? Porque cuando ya estamos hablando de histerectomía, tú bien lo dijiste, estamos hablando de dejar a una persona sin la posibilidad de procrear, a una mujer específicamente.
Sí. Cuando ya lamentablemente esa es la decisión para darle salud y calidad de vida a una paciente con mioma. Fíjate, yo particularmente voy a excluir de una vez para que sepan. Si hablamos de miomas, no estamos hablando de cáncer. Hay una degeneración cancerígena oncológica del mioma, es muy, muy baja. Y si el médico tratante tiene buen método diagnóstico, puede separar ese porcentaje muy, muy pequeño, que estoy hablando de series de 1%, 2% apenas de pacientes, claro, y con edad avanzada, o sea, tú reúnes condiciones que te acercan más al cáncer a esa poquita cantidad de pacientes con cáncer. Si yo saco ese grupo con cáncer, yo pudiera decir que casi todas las pacientes se les puede preservar el útero. No lo digo yo, o sea, no quiero que se enfatice que es Jesús Castellano, pero hay muchos trabajos de gente muy importante, de grupos importantes, de hospitales y centros hospitalarios importantes, donde la preservación de útero cada vez más es más enfática. Este, pienso que por el tema de los miomas, que es el tema de hoy, yo pienso que si ya la paciente cumplió paridad, hablando paridad incluso hablando de pacientes cerca de la menopausia, o sea, no, si la paciente tiene complicaciones con órganos cercanos, si la paciente tiene sospecha de un mioma no característico benigno, o sea, pudiera ser la indicación de la histerectomía. Ojo, Ok. histerectomía incluso, cuidado, porque cuando el tema de sexualidad se atraviesa, la histerectomía con mioma, con patología benigna, o sea que no es cáncer, cuidado en la preservación del cuello, que se llama histerectomía subtotal, es importante para mantener una cúpula más sana. O una cúpula que se dice que es más prosexual, y eso hay también trabajos muy interesantes al respecto. O sea, eso va a ser muy, muy específico del médico, pero fíjate que es tan interesante que Claro. todavía le preserva un pedacito del útero, que es el cuello uterino, para que la cúpula no tenga heridas y tenga una sexualidad mantenida o adecuada luego incluso de la menopausia. Entonces, fíjate que hay un tema bien, bien delicado. Si te concluyo esa pregunta, yo pienso que por miomas que no sean de sospecha oncológica en edad reproductiva, edad joven, no se debería sacar un útero. Así Ok. de tajante. Ok, ahora vamos a hablar de los tamaños de los miomas, de cuántos miomas se pueden tener. Y la pregunta es, ¿tú quitas los miomas? ¿Pudieran volver a aparecer? Ok, hablemos de la primera pregunta, los tamaños. Si me hablas de los tamaños, la pregunta creo que te la completo es que si se pueden extraer por el tamaño, así sea No, por no, no, mucha cantidad. no, ¿cuál es? O sea, un mioma puede ser desde esta medida hasta esta medida, pueden ser Sí, monstruosos, o sea, pueden sí. crecer hasta el infinito, Exacto, eso. ya te entiendo, sí. Pueden ser múltiples, miomas de grandes volúmenes, o sea, perdón, de grandes cantidades, pero tienes que evaluar eso, que es muy interesante, te lo voy a completar la pregunta con otra información, es que a veces porque tengas muchos miomas no quiere decir que también hay que hacer miomectomía, porque el tamaño, si no tiene síntomas, y el tamaño de multimiomatosis, no quiere decir que de una vez hay que hacerte la miomectomía, si no tienes otra cosa, porque hay criterios también internacionales donde ese mioma chiquitico, que a lo mejor tiene 30. No, voy a hacer una miomectomía y voy a sacar 30 miomas, pero le voy a hacer cuántas heridas al útero para fertilidad. O sea, fíjate, mira. O sea, pero si hablo de volúmenes, ya los volúmenes pueden ser cualquiera. Si la paciente tiene un mioma y no se lo cuidó o no se lo vio nunca, o no se lo hallaron o nunca le dieron el diagnóstico, pasó años, puede crecer medidas extremas. Escucha, mi récord creo que es de 1,2 kg, 1,3 kg de cantidad de mioma. 1,3 kg es un embarazo de 8 meses, aproximadamente, de 7, 8 meses. Imagínate Y tú. la cantidad de miomas pueden ser múltiples miomas y pueden estar ubicados en muchos lugares, incluso que comprometen tejidos y órganos vecinos, porque la ubicación puede ser en cualquier lugar de toda la estructura del útero. Ujú. Me falta Ahora, la el segunda mioma pregunta. puede causar infertilidad, pero también puede que no cause infertilidad, Sí, ¿correcto? puede ser que no cause infertilidad. Y eso hay criterios precisos para eso. Ajá, y hablábamos también del tamaño, ¿hasta cuánto puede crecer? O sea, básicamente un mioma. Grandísimo. Mira, he visto récords de miomas de 35 centímetros, o sea, todo el abdomen Wow. tomado, parece, sí, sí, hace así, grandísimo. Ya eso cada vez menos se ve porque, mira, eso lo vas a ver en países donde no hay un control tan fácil de salud. Sí, claro. Y que la paciente no tenga la cultura de ir al ginecólogo o ir a verse un médico tan frecuentemente. O sea, cada vez menos se vieron, unas décadas se veía ese tipo de lesiones, pero cada vez menos se ven.
¿Con qué tipo de pruebas se ven los miomas? O sea, ¿qué prueba diagnóstica tiene que hacer un ginecólogo para llegar a detectar un mioma? Más fácil, más sencillo es el ultrasonido, la ecosonografía. Ok. Está a la mano. En Venezuela todavía, a pesar de la situación, crisis social y todo eso, es económico, por así decirlo, y es práctico porque nuestra cultura médica ginecológica nos dio la herramienta desde siempre en el posgrado, que hay otros países que tienes que hacer luego la especialidad o luego el acceso para el ultrasonido. El Ok. ultrasonido es el método diagnóstico principal para ese diagnóstico y esa detección del mioma. A ver, doctor, aquí dicen, ¿puede extraerse un mioma de 20 centímetros por cirugía laparoscópica? Ya vamos a Sí. empezar con con las que han hecho, no son muchas, pero han hecho. Buenas noches. ¿Con la menopausia desaparecen los miomas? Se pueden frenar y puede incluso a veces disminuir cierto tamaño, no por completo, pero su crecimiento en la gran mayoría, hay algunos casos atípicos que dependen porque recuerda que la menopausia puede aparecer, pero no quiere decir que no se siga produciendo tipos de estrógenos en otros tejidos, incluso en el ovario, no estradiol, el estrógeno principal, pero otros tipos de estrógeno, y puede crecer o puede estancarse y quedarse de ese tamaño y ya. Tú hablabas del otro ovario, ahí se cortó un poquitico la comunicación. ¿Qué estabas diciendo? Con el tema del ovario, que cuando llega la menopausia, en los primeros momentos de la Ah, perimenopausia o menopausia, no quiere decir que, porque el estrógeno, en algunos casos atípicos, puede seguir creciendo o puede seguir o se mantiene en tamaño, porque otros estrógenos, otro tipo de estrógenos pueden hacer que crezcan. ¿Ya? no. El ovario, a pesar que ya no produce el estradiol, que es la hormona más importante, o el estrógeno más potente para mantenerte no menopáusica, no quiere decir que otro tipo de estrógeno no hagan crecer el mioma. Él disminuye, puede disminuir de tamaño, se queda estancado y se queda así, tranquilito, y no pasa nada en la mayoría de los casos. Ok, aquí dicen, tenía un mioma, desapareció gracias a Dios. ¿Los miomas pueden desaparecer solos? Sí, en Pregunta. menopausia sí, sí, se atrofian o se degeneran, inclusive. Ajá, aquí dice, buenas noches, yo superé un cáncer de seno izquierdo, gracias a Dios, sin quimios ni radios. Con planta me quitaron el seno, sería bueno hacer histerectomía. Esta misma persona que dijo que se le había desaparecido el mioma pregunta eso. Es la que tiene el cáncer también, la que le dio el cáncer, la que tuvo el Y cáncer. ella, exacto, ella dice, No, buenas noches, yo superé un cáncer de seno izquierdo, gracias a Dios, sin quimios ni radios. Me quitaron el seno, sería bueno hacer histerectomía, ella pregunta. no. Si no tiene ninguna condición del útero ni el endometrio, lo ideal es evaluar el endometrio, pero no tendría ninguna indicación si no tiene ningún síntoma ni ningún diagnóstico al ultrasonido o lo mínimo, lo básico, no tiene ningún problema, no debería retirarse el útero. A ver, Laura López comenta lo siguiente, me parece muy interesante. Dice, el video del acto quirúrgico con la autorización del paciente da una tranquilidad a ambas partes involucradas. Yo estoy de acuerdo. De hecho, en las universidades académicas en el área médica, o sea, es decir, las clínicas que son o fungen de universidades para doctores, todos los videos, perdón, todas las operaciones se graban. Sí, pero vuelvo y Con repito, fines, con fines con educativos, fines pero me académicos, imagino que también claro, como testimonio de lo que allí se está haciendo. con fines académicos, pero fíjate que eso, el medio académico siempre ha sido, o sea, siempre se han mostrado videos, siempre se han mostrado cirugías, imágenes para dar una clase o para dar academia, pero con el paciente, si fíjate lo atípico, bueno, me parece a mí, porque el impacto me llegó, cuando yo llegué aquí a Venezuela me parece impactante. Muy pocos médicos registran o hacen grabaciones de las cirugías para mostrarle al paciente, porque la pregunta fue para la grabación para el paciente. Claro. Este, para la academia sí, hay muchísimos videos, muchísimas imágenes, y bueno, que fueron tomadas, por supuesto, de pacientes. Sí, sí, a mí me parece interesante, me parece impactante, sobre todo si tú quieres transmitir de verdad un mensaje transparente de lo que ocurrió. Sí me parece, bueno, yo lo utilizo como herramienta ahorita, no sé si tendrá un problema o algo legal o no, bueno, pero mientras yo lo haga lo más honesto posible, pienso que está bien. Por eso te digo, yo me atrevo a hacerlo, a decirlo, porque es un tema mío, decisión personal. Claro. Pero no sé si legalmente lo deberías hacer o no, porque Venezuela ya he discutido muchísimo con abogados y no hay nada que te diga nada. Ni Bueno, sí ni no. tú preparas un documento en donde el paciente está de acuerdo, que yo no creo que no esté de acuerdo porque va a quedar testimonio de lo que se le hizo y cómo se le No, hizo. no.
El documento se le presenta. Yo le entrego el documento y está su Ah, documento. no, lo digo pues en otros casos, ¿no? Por la Sí, paroscopia se puede sustraer un tumor de ovario derecho. sí, claro. O sea, se puede evaluar si es patología benigna, por supuesto que se puede hacer. Si es patología oncológica, hay criterios especiales, pero también debe ser manejado por la paroscopia. Ajá, dice, interesante, yo tengo mioma en los muros, pero algo muy pequeño, dice Daisy Palencia. Si no tienes síntomas, quedar tranquila. Si tienes infertilidad, busca otras causas para ver si es el mioma o no. Ok, yo estoy buscando por acá una pregunta que vi al principio de nuestra conversación, creo que aquí está. Dice, buenas noches, yo tuve 8 miomas y por tal motivo me tuvieron que realizar una histerectomía, doctor. Fue mi segunda operación, en la primera me la hice para intentar tener bebés, pero no se logró. A Moreno 0402, dice, Sin ánimo de ir para atrás, pero bueno, no creo que no hay criterio por de la cantidad. 8 miomas, se han sacado más y pienso que se podía reconstruir otro, sobre todo si nunca tuvo niños o quería tener su útero para futura maternidad. E incluso, si quieres tener tu útero porque lo quieres tener, sencillamente por eso, porque eso hay que respetar. O sea, hay un diálogo, claro, siempre el criterio es médico, pero si no es cáncer o puede preservar el útero. Me parece ya. extremo esa decisión. Dice aquí Dilia Arteaga, cuando hay mucho sangrado y mucho dolor, mi hermana tiene que usar un pañal porque le baja demasiada sangre, me imagino que por los miomas. ¿Qué recomienda en este caso, doctor? Evaluarla, saber si es la causa. Primero los miomas, si es la causa del sangrado, por supuesto hay que evaluar si no es otra patología que cause sangrado, diferenciarlo porque me parece que me dice que es mucho, un pañal es bastante. Y el dolor, si está vinculado el dolor con el mioma per se, o realmente es otra patología sumada que causa dolor a nivel ginecológico. Claro, claro. Vuelven a preguntar lo mismo de si con la menopausia los miomas desaparecen. Si pueden desaparecer, se pueden reducir o se pueden quedar estáticos, tranquilitos, sin crecer más. Ok. A ver, doctor, ¿a qué edad pueden comenzar a salir los miomas? ¿Hay una edad para ello? ¿Qué me puede comentar? Fíjate que bien buena la pregunta. Estadísticamente está entre la aparición de diagnósticos, que eso es interesante, al diagnóstico y con que los que de verdad comienzan a tener síntomas incluyendo infertilidad, está en la década entre 25 y 35 años, en promedio. O sea, es la década donde más se ataca, o sea, donde más se ve el diagnóstico de miomas y con síntomas. Generalmente, porque ahora es otra cosa, porque hay estadísticas incluso manipuladas, por así decirlo, o cambiadas de acuerdo al sistema donde estés. Vamos a encontrar que la más frecuencia de histerectomía por mioma es el promedio de los 45 a 50 años. Entonces, ¿aquí aparece? Hay casos en la adolescencia, sí hay, son muy pocos, pero la década de los 20 ya pudieras comenzar a tener una presencia de mioma con grupos ciertamente importantes, y la de los 30 es como que la favorita del diagnóstico por edad para miomas. Y claro, me imagino que es en la época en donde a las mujeres les interesa más la fertilidad y por eso que es cuando comienza a interferir la presencia de Por mioma eso que yo digo, no con digo la... manipulación, sino digo que, claro, porque el grupo está atacando algo que no le preocupaba antes. Claro, Pero a ver, te digo, tengo casos, el caso más joven, tengo una paciente que le saqué un mioma de 18, 19 centímetros de 17 años. ok. Mi caso más joven particularmente. Aquí dicen, tengo 3 miomas, no he tenido hijos a mis 33. Una ginecólogo me dijo que operarme no es necesario a pesar de que uno mide 4,5 centímetros. Ujú. Como decíamos, si el mioma, a pesar que mide 4 centímetros o 5 centímetros, si él no invade la cavidad del útero, o sea, el endometrio, o no lo deforma, hay que buscar otras causas de infertilidad. Si ya luego de haber cubierto toda la lista de causas más frecuentes, de la más frecuente a la menos frecuente, y el mioma o los miomas están allí, pudiera ser el criterio de hacer la miomectomía. Pero a ver, estoy de acuerdo con la ginecólogo que de entrada, si ella no encuentra un mioma que esté obstruyendo o esté dañando la área de fertilidad, pienso que se debe mantener así y buscar y enfocarte en otra área, en otra causa de infertilidad. Aquí A ver, dice, ojo, no quiere decir que se descuide con eso, lo sigue viendo, lo sigue evaluando y sigue.
Claro. Eh, Marliark dice, ¿qué otros estudios, a ver, a qué otros estudios se deben hacer para saber si la infertilidad es causada o no por los miomas? Ya tengo un niño, pero después de que me diagnosticaron miomas subserosos, se me ha dificultado concebir de nuevo. Tienes que hacerte, una de las cosas de los miomas subserosos, que son calladitos, son silentes, no causan casi síntomas, pero de acuerdo a su tamaño y su ubicación, pueden hacer deformidad de la trompa e infertilidad. Ok, Le cambian la posición a la trompa o le cambian, desplazan el ovario y eso sí particularmente puede cambiar. Si cambia la anatomía de donde se ocurre la fertilidad espontánea, entonces puede ser que tenga infertilidad si es la causa. Yo te recomiendo que hagas una histerosalpingografía, que te hagan tu ultrasonido para ver la ubicación de tus ovarios, si no está desplazado o eh, tapado por el mioma o tocado por el mioma, y luego, por supuesto, buscar otras causas. Hay que buscar siempre otras causas importantes que también son frecuentes de infertilidad. La lista de causas de fertilidad. ok, vamos a ver. Eh, aquí mi piso no, yo no siento dolor ni nada, tengo un mioma de centímetros, él solo puede desaparecer, tengo 27 años y no quedo embarazada. Quisiera saber si solo la operación es la solución a los miomas y me imagino a la infertilidad que está experimentando. No entendí. Tiene un mioma de 10 centímetros. No, no, de 3 centímetros. Ajá. Dice, yo no siento dolor ni nada, es decir, me imagino no tiene síntomas. Tengo un mioma de 3 centímetros, este mioma puede desaparecer solo, tengo 27 años y no quedo embarazada. Quisiera saber si solo con la operación se puede solucionar mi tema con los miomas, es lo que pregunta. Perfecto. Si el mioma está ubicado dentro del endometrio, dentro de la cavidad endometrial, es decir, que te dijeron que era un mioma submucoso, debes retirarlo. Y por vía endoscópica inferior o por vía histeroscópica o resectoscópica. Ok, Si el mioma está intramural, o sea, que está en el músculo, o está subseroso, que está afuera, y es de 3 centímetros, no pienso que es la causa de infertilidad. Deberías completar la evaluación de infertilidad con otras causas y descartarlas. ok. La seguidora que preguntó de que si existían otro tipo de exámenes para diagnosticar las causas de la infertilidad, porque quería tener otro hijo, ya tenía uno, pero quiere otro y tiene un mioma. La doctora le recomendó una histerectomía, pero ella se negó porque desea otro niño. Bueno, yo pensé que la doctora estaba diciéndole que no se sacara el mioma y que se quedara tranquila. Ajá, No, vale, no, mira, de ya, o sea, no sé, sin ánimos de señalar a nadie, no se saca el útero. O sea, si tú quieres un niño, puedes preservarlo, y me das que tiene un mioma nada más, no lo veo ni siquiera complejo. A ver, a pesar que no lo he visto, ¿no? Pienso que debería darle chance o buscar una opinión, ir a un centro de fertilidad para ver si te atienden y ven si hay que descartar otra causa o si es el mioma. exacto, exacto. Minelvis dice, ¿existe algún tratamiento para los miomas que no implique cirugía? Hay varios tratamientos alternativos, incluso voy a mencionar la embolización, que tiene ciertas cantidades, ciertos números favorables, que colocan por vía de imagenología, llegan hasta los vasos uterinos, hasta las arterias de donde están ubicados los miomas, las tapan para quitar el oxígeno, para quitar el nutriente del mioma, y este mioma disminuye. A ver, para no hablar porque los radiólogos se me alborotan y se me caen encima. Yo estaba en un centro, por si acaso, yo estaba en un centro de intervencionismo mundial y bueno, ¿qué pasa con el intervencionismo y la embolización? En algunos casos está chévere, si son muchos miomas chiquiticos y está full, pudiera ser, pero así un mioma grande, la embolización ya se dijo que no disminuye los miomas por completo, sino un porcentaje. Entonces, ya técnicamente, y lo otro, luego vienen los costos. En países como el nuestro, creo que sigue siendo costoso. Todavía no he tenido un centro de embolización en Venezuela con quien discutir. Yo sé que hay unas personas, un par de personas de radiólogos haciéndolo, pero no creo que tenga el impacto todavía. A ver, mi opinión personal, sin ánimos de decir nada, ni podemos someterlo a discusión técnica. Sigue siendo la miomectomía laparoscópica la resolución en caso de preservación de útero y que tú quieres extraer el mioma entero, porque la embolización no te promete que va a desaparecer por completo, sino un porcentaje. Luego vienen los métodos hormonales,
casi ninguno con impacto importante, ni que tampoco con que se va a desaparecer, ni que se va a disminuir el tamaño suficientemente para acabar con el tamaño que dañe la fertilidad, por ejemplo, o que disminuya el síntoma, ¿ok? Ok. A ver, ¿qué se puede evitar o con qué se puede evitar que sigan creciendo? Más o menos yo creo que ya respondiste, ¿no? Sí, bueno, hay una de las cosas más importantes con eso que puede ser agregado, es el factor metabólico. Menos obesidad es más adecuado, aunque de pronto va a haber una flaquita por condición genética que tiene más cantidad de miomas y no hay nada que hacer porque es genético. Mantenga un peso ideal es importante, hay ciertas dietas antiinflamatorias, no nada específico, yo creo que más bien algo saludable, porque tú lo que tienes que tener es que menos cantidad de tejidos que puedan producir estrógenos, entre menos tejido, que el tejido graso es uno, es, vas a promover que tengas menos crecimiento del mioma, o más lento el mioma. Ok. Pero vuelvo y repito, encuentro una flaquita que tiene miomas grandísimos y grande cantidad y pasó. Pero básicamente la parte metabólica es una de las cosas que puedes mantener ideal y vas a estar mejor, o va a ayudar. Aquí, yo tuve mucho tiempo con dolores de vientre, con el periodo, con sangrado abundante en los primeros días. Luego me llegó la perimenopausia y me baja cada 4 meses. No me duele y sigo teniendo un mioma. Si el mioma está localizado dentro de la cavidad del endometrio, que es el mioma submucoso, debe ser evaluado por endoscopia, sobre todo porque está en perimenopausia, y tiene que ser extraído Okay. para hacer biopsia, porque ese mioma no que se maligniza, pero está en una zona que se comienza a ser de alta estadística para cambios patológicos endometriales y porque tiene cerca de la perimenopausia, que tiene un sangrado normal, debes evaluarte para saber que no es nada atípico. De hecho, mi Sánchez pregunta cuándo un mioma se puede volver maligno. Ya te has hablado que claramente, pero no sé si Es quieres. raro, los porcentajes de la serie están entre 1 y 3%, muy, muy poco, pero hay imágenes características que se pueden diagnosticar y se puede sospechar que es maligno. Ajá, María Suazo Suárez dice, ¿qué es una atrofia y qué riesgos tiene? ¿Qué es una atrofia? Uterina y qué riesgos. No, ninguna. La atrofia uterina es el resultado de que la edad, llega a la menopausia y además la edad, ya no tiene nutriente hormonal. Entonces el útero y el cuello y el epitelio, todo, o sea, lo que recubre el útero se atrofia. O sea, por así decirlo, involuciona. O sea, ya no tiene las propiedades que tenía antes y nada, la atrofia no es nada malo. O sea, es parte del proceso de evolución de edad y de que pierdes las hormonas con ¿Para la dónde menopausia. vamos todos? ¿Para dónde vamos todos? Para donde vamos todos, correcto. Exacto. Mi hija de 40 años tiene 2 miomas de 1 centímetro. ¿Cada uno es peligroso o se ponen peligrosos? Pregunta. No, si no tienes síntomas, hay que evaluarlo. Cuando tienes un mioma, tu control debe ser posiblemente cada 6 meses para ver el crecimiento. Los miomas que no tienen síntomas, que tú diagnosticas, tú lo único que sí tienes que ver es el crecimiento de este mioma si no está en submucoso, como ya yo dije que el que está interno hay que evaluarlo. Los demás, los que son asintomáticos, tienes que seguirlos para ver si crecen bruscamente, porque el grupito pequeño de que se produce cáncer, que es pequeñito, una de las características importantes es que el crecimiento es violento. O sea, tú lo ves hoy de 3 centímetros y de pronto en 6 meses lo ves mucho más grande. El mioma tiene un crecimiento realmente muy controlado o muy lento, no lo tiene tan brusco. O sea, de 1 año o de 6 meses. Es lo único que recomiendo. Aquí dice, ya tuve antes una niña y creo que comenta que tiene un mioma intramural. Si el mioma intramural no desvía la cavidad del útero, del endometrio, perdón, que es la cavidad interna donde se implantan los bebés, no, y no tienes otro síntoma, puedes tener o sea, puedes intentar tener otro niño sin problema. Ajá, aquí dice, Endofundef dice, buenas noches, doctor Castellano. Cuando hay varios miomas pequeños, pero causan sangrados muy abundantes, ¿es conveniente optar por la operación aun cuando no haya hijos y no pone en riesgo la fertilidad? Si no hay hijos, todos los intentos tienen que ser en pro de preservar el útero. Claro. Todos los intentos. Entonces tú deberías ver
Si tú sospechas que son miomas pequeñitos, están causando sangrado, mira, busca otra causa de patología endometrial que cause sangrado. Haz Ah, una histeroscopia, busca otra parte o la parte funcional hormonal que esté causando sangrado para ver, pero no, nunca sacar el útero, sobre todo si la mamá desea un bebé, por supuesto. ajá. Mayran Gisela uno dice, ¿hay riesgos para el feto si tengo un mioma? No, no se ha demostrado nada de más que si el mioma o tiene muchos miomas pudieran causar trastorno de la arquitectura del útero y puede causar amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro, sí puede ser, pero estrictamente fetal, no, no hay ningún problema. Ajá. Luzbelia Bebé, doctor, tengo un mioma pequeño, ¿con tratamiento desaparece? Depende de la edad, depende si puede ser que responda a un tratamiento hormonal, o sea, que suprima un poco. A ver, disculpa, es que no lo había mencionado. Ningún tratamiento hormonal que bloquee las hormonas o que provoque menopausia debe ser indicado para los miomas. Mm. Bien interesante eso, porque a mí lo tenía presente y se me ocurrió ahorita. Hay tratamientos médicos hormonales de tipo hormonal, pero no que bloquean las hormonas o que te provocan menopausia inducida. Eso sí es interesante, pero no, puedes intentar un tratamiento. Si no tienes síntomas, tampoco te deberías preocupar mucho. Lo que tienes que hacer es tu control para evaluar el crecimiento. Ajá, aquí dice, mi endometrio es grande. Cuando vivía en Venezuela me hicieron biopsia, salí bien. Ahora vivo en Estados Unidos y aquí no hacen ecosonograma como en Venezuela. Mis periodos son normales. ¿Hay algo de qué preocuparme? No, yo pienso que en Estados Unidos, por sistemas, que es una de las cosas que hablábamos, yo pienso que te hagas tu eco anual, que te vayas a tu control anual, que te hacen tu citología, tu papá Nicolau y el eco, el ultrasonido, es suficiente para evaluar eso si no tienes ningún otro síntoma ni otra cosa. Ajá, aquí preguntan, Corina 44, ¿los huevos y el pollo no aportan más cantidad de hormonas e incrementan el tamaño de un mioma? No, no creo, bueno, no sé qué tanto le inyectan hormonas a los pollos ni nada, pero no pienso que sea Bueno, lo más importante. yo, yo puedo decir que obviamente esas hormonas que le colocan a los animales en algún momento nos pueden llegar a afectar por una u otra razón, pero no necesariamente con los Sí, miomas. O sea, exacto, yo estoy seguro que todo, incluso todo lo que utilizan, todo lo que nosotros comemos, ya nos está modificando algo, eso también yo lo creo, pero a ver, como te digo, no hay nada impactante con ese tema particular para que los miomas crezcan más y fue el pollo, o sea, aclarar la duda. Bueno, te dan las gracias por tan buena información, Jesús. Y bueno, para mí es un placer poder contar con el apoyo de especialistas como Jesús que quieren darme su tiempo para que ustedes tengan buena información a mano. Eso me honra. Que por cierto tenemos allí como espectador y tengo que saludarlo porque es un ser humano maravilloso y muy querido, el gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el doctor Juan Saavedra, comenzó a disfrutar del live. Juan, nos vemos el lunes. Por cierto, también Jesús, no, nos vemos el lunes en radio. No, Y seguro. este es el mes que comienza a visibilizarse con fuerza lo que es la prevención del cáncer de mama, lo necesario que es un diagnóstico precoz. Y el día de Correcto. ayer hicieron una rueda de prensa distintas ONGs que trabajan en función de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama y decidieron unir esfuerzos para hacer del conocimiento público que lamentablemente con la pandemia del COVID-19, por las razones que ya todos conocemos, dejó de tratarse el cáncer y diagnosticarse suficientemente a tiempo y por eso ha dado como resultado lamentable el hecho de que haya más casos de diagnósticos de cáncer. Sí, tenemos muchos indicadores de cáncer ginecológico, mamario, increíble por Todo esta. tipo de cáncer, exacto. Sí, sí. Diagnosticados tardíamente. Bueno, seguimos con lo que nos reúne. A ver, vamos a seguir buscando inquietudes. Por acá una pregunta. Primero tuve endometriosis, me hice tratamiento y luego actualmente me salió un mioma. Bueno, Mi pregunta, ¿es producto de la endometriosis? no, no, otra causa, o sea, se suma, le tocó las dos cosas y que tienen fundamentos separados. Ujú. Dice, mi doctor me dijo que tenía un comienzo de prolapso. ¿Cómo evito que siga avanzando ese prolapso?
Bueno, eso es un tema que me encanta, pero que no es el de hoy, pero no importa, lo respondo con mucho Pero gusto. podemos quedar para hablar de eso también en otro momento Sí, 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 sí. con Mira, María. el tema del prolaxo es interesante. A ver, si no tienes síntomas del prolaxo, no pienso que debes hacer nada absolutamente, más que los ejercicios. Hay muchos ejercicios que se recomiendan. Tienes que mantenerte en peso, porque entre más peso, hay más peso intraabdominal y tienes más problemas, o sea, más presión sobre el prolaxo. Ok. Pero, a ver, tendrías que ser evaluado, saber si de verdad el plazo ya es quirúrgico porque no te da calidad de vida o porque ya tienes compromisos de cesación o sientes que te incomoda, o con la sexualidad, o con la misma caminar, o con ejercicio, que no puedes hacer ejercicio y te molesta. Pero no hay nada específico, a menos que sea muy pequeñito, y el pequeñito lo que uno hace es que quédate tranquila, no aumentes de peso o baja de peso para que mientras, y bueno, ejercicios específicos que ayudan a fortalecer el piso pélvico. Ok. Aquí dice Yosenic piso 92. Mi mioma intramural sí está cerca del útero. Ya tuve una niña, ahora está aclarando mejor la pregunta. Ya tuve una niña antes, como dije, pero ahora estoy queriendo tener un bebé y no puedo. En un año fue que me apareció el mioma, dice. Si no hay una causa, otra causa evidente de infertilidad de las más frecuentes, que sería evaluación de las trompas, que estén permeables, factor masculino, la parte ovulatoria, de acuerdo a la edad, por supuesto, pudiera ser, y si el semioma es suficiente, porque no tiene que ser muy grande, pero es suficiente su tamaño para desviar o modificar la cavidad del útero, sí sería indicativo de hacer una miomectomía, así no tenga ningún otro síntoma. A ver, Mónica dice live de lujo, agradecida con ambos. Y Yosenic, la que acaba de hacer la pregunta del mioma, que tiene una niña y ahora quiere un niño, dice gracias por cada respuesta y el tiempo de hacer este tipo de live. Sí, gracias al doctor, ¿verdad? A ver, Gracias a ustedes por escuchar. Laura López, excelente, atención en SAEA. No sé qué es SAEA, no sé si tú sabes. ¿Cuándo No, se no. forma un fibroma? Dice. ¿Cuándo? Se forma un fibroma. Cuando eso depende de la condición genética, de cuándo aparezca, posiblemente incluso historia familiar de si aparece en tempranas edades o no tempranas edades, es que lo tengas y pues que sea diagnosticado, porque eso es lo que hablamos también. A veces lo tienes a los 20 años, pero diagnosticaste a los 30 porque en ese momento fue que te enfática a evaluar. Eso es muy difícil saberlo. Aquí dice, ¿puede diferenciar el ginecólogo en un ultrasonido si se trata de un mioma o un sarcoma? Hay características específicas, entre más tamaño, un poco más fácil de diferenciar esas. Claro, el eco tiene que ser de muy buena resolución, tiene que tener aunado Doppler también, otra técnica de ecografía que suma, o sea, una técnica especializada de ultrasonido. Y luego, si tú sospechas, yo hago una batería, o sea, mira, yo cuando sospecho es porque yo no, fíjate, con el mioma tú dices, bueno, muy fácil, nunca es cáncer, pero cuando yo agarro un cáncer que sí me ha tocado, yo pienso que ese 1% de chance es el 100% de esa paciente. Entonces yo lo mío más casi a todos los evalúo igual. O sea, como que no quiero que se me pase ningún cáncer. Si hay sospecha del ultrasonido, tienes que pasar a resonancia, o sea, tienes que pasar a unos protocolos donde tratas de Claro, buscar esa sospecha de cáncer. siempre es bueno. Dice Marisela Laut y ya con esto creo que vamos a ir cerrando por el tiempo. Dice, viste cómo se pasa de rápido, ¿no? El Sí, tiempo. Dice, doctor, volando. hay una pregunta por acá. Ajá, luego de una miomectomía, ¿pueden volver a salir? Después, doctor, ¿dónde lo puedo ubicar? Me gustaría hacer una consulta con usted. Sí, la miomectomía, nadie te garantiza que vuelva a salir porque genéticamente ya tienes una condición que va a promover que salga. La idea de la miomectomía para preservación de útero, la premisa inicial siempre es maternidad, o sea, que tú tengas tu útero para ser mamá. Que tú saques los voluminosos, lo que saques lo que deforman la cavidad del útero y saques el mioma que está dentro del útero o dentro de la cavidad endometrial, que es el que trastorna que el bebé se pegue, que se implante, la implantación. Mientras ocurre que aparezcan otros, tú vas a tener un periodo de tiempo importante, adecuado para quedar a ser mamá, si esa es la causa de infertilidad, por supuesto. Tengo varios lugares de atención, atiendo en Maracaibo, atiendo en Caracas, luego con María Laura le dejamos los contactos.
Sí, esto va a Este, quedar grabado para todos ustedes acá y en exacto, el texto va a estar la dirección de Instagram, que de hecho ha estado fijada durante toda la conversación sí, de invitado, y por allí pueden hacer la consulta. Una última pregunta que me parece muy interesante y con esto cerramos, doctor. El tiempo, como siempre, ya se agotó. Buenas noches. sí, Tengo muchos miomas y producto de eso el periodo se me descontroló y me llega 2 veces al mes. La doctora me recetó progesterona de 100 miligramos. correcto, ¿Qué me está puede bien. decir al respecto, por favor? Si la progesterona falla, entonces ya debería ser, hay que primero evaluar, ok, la ubicación de todos los miomas, o de la mayoría. Me interesa cuando hay multimiomatosis, me interesa ver siempre los submucosos, los internos, porque te causan los sangrados, que son los más frecuentes que causan sangrados, así sean pequeñitos. Si no hay miomatosis o que pudieras ver, hacer una histeroscopia, que te indique una histeroscopia para verlos adentro, si hay alguno, se resecan y sigues con el tratamiento para ver si eso mejora. Si no mejora, cuidado, ya llega un momento que la indicación es sacar los miomas que puedan causar mayor afección de sangrado, que por localización generalmente son los que están dentro de la cavidad del útero, de la cavidad endometrial. Ok, aquí Pia dice, hola, tengo 21 años y mi ginecólogo me indica que tengo miomas parietal, dice. Eso suele desaparecer con algún tratamiento, no me indicaron nada, aún no tengo hijos. Debe ser intramurales. Si no tienes síntomas, si no estás buscando el hijo de una vez, si no son muy grandes, si no tienes síntomas, no estás buscando el niño, no deforman la cavidad, yo te recomiendo esperar, tranquilita, y cuando tengas planes de buscar hijos, lo busques. Y en vez de esperar un año, que es el criterio mundial o estándar para fertilidad, tú esperas 6 meses. Te tratas de evaluar, buscar evaluación y decidir que si hay factores agregados de infertilidad. Buenas noches, mi vecina tiene 58 años, con 2 miomas de 3 centímetros cada uno y a veces le duele el vientre y para ver, y le da ganas de pujar. Ayer le dieron biopsia de endocervix. Bueno, hasta allí. Doctor, Okay. me ha sangrado mucho, dolor, tengo 49 años y me dicen que es un miomalosis uterino. Bueno, Miomatosis uterina. ya con Sí, esto sí. se va a cortar en cualquier momento. A Ok, ver. ok. Bueno, nada, tiene que ser evaluada, si está sangrando, tiene que ser evaluada para ver qué criterios tiene, si un criterio de histerectomía puede ser, un criterio de miomectomía por resectoscopia también puede ser. Y bueno, lo importante es, por favor, no se deje, o sea, si tú tienes la duda de tener un niño o tienes la duda de querer tener tu útero, eh, plantéalo, exteriorízalo, no se dejen sacar un útero. Otra cosa importante que pasa en Venezuela y pasa en Latinoamérica en general, muchas pacientes entran a quirófano y salen sin el útero sin haber consentido eso. Mato Eso es al... importante. Ok. Bueno, gracias, Jesús. Este live va a quedar para ustedes grabado aquellas más tarde y también aquí van a estar todos los datos del doctor para que les los debe. Hasta luego, doctor. Chao, María Laura, gracias. Gracias a todas esas chicas, porque sé que fueron más mujeres que hombres que se unieron a esta conversación de hasta el miércoles vamos a tener otro live. Hasta luego. Chao. Feliz noche. Feliz noche.